Sin duda, amigos, otro de los temas políticos que ha impactado tremendamente en nuestra sociedad es el relativo a los pañales, que compromete a dos ministras, la ex premier Jara y la congresista Carmen Omonte, que también fue ministra. Allí se ha desatado un enfrentamiento entre ellas por los pañales, claro, porque estamos hablando de un conjunto de un poco más de 8 millones de pañales por una inversión que llega casi a los 7 millones de soles. Pero lo curioso en toda esta gran inversión y sobre esta jugarreta de pañales está en que se han perdido casi 1,5 millones de pañales y nadie sabe dónde están. Y entonces hay una acusación recíproca entre las exministras, dicen que no, que sí ingresó al ministerio, que no ingresó, no se sabe finalmente dónde están ese 1,5 millones de pañales. En consecuencia, creo que esta es una situación sumamente difícil, yo diría más grave para la ex premier Jara, porque ella, como ustedes saben, pretende ser una candidata a la a la presidencia de la República el 2016. Yo creo que ella ha estado trabajando muy bien y todo su accionar como política, ministra de Estado, premier finalmente, bueno, y ha tenido otras connotaciones trascendentes en la vida del país que la hacen por su propio peso y envergadura como una próxima candidata a la primera magistratura del 2016. Pero todo esto podría enfriarse y todo esto podría irse al agua, porque sin duda 1,5 millones de pañales, que estamos hablando más o menos de probablemente de 2 millones de soles en términos económicos, alguien tiene que responder. Y parece ser que todas las de perder las lleva ella, porque ya están alistando además una denuncia constitucional contra la ex ministra Jara, ahora por haber pedido licencia ante el Congreso de la República para sacar un programa de televisión en el canal Huilas. Fíjense ustedes, lo sorprendente ha sido eso, porque pide, claro, todo parlamentario puede pedir licencia, pero las licencias tienen que tener una razón de ser, tienen que tener un peso y un fundamento. No por cualquier cosa se da una licencia. Si usted viaja al Congreso siendo congresista para participar, por ejemplo, en un congreso internacional de mucho nivel que le va a interesar para su enriquecimiento como político, ¿no es cierto?, en buena hora le van a dar la licencia. Si usted tiene que organizar aquí y trabajar alguna concentración, digamos, en algún punto del país que permita la actuación de ese congresista, también podría pedir licencia. Pero ella ha pedido una licencia, 15 días pidió licencia para dirigir un programa de televisión en el canal Huilas. Entonces ahí se le ha visto, son programas que, según explica, han sido todos grabados. Pues ella sin duda también es periodista, porque ella en su otra condición, justamente no de política sino de periodista, por esa razón ha sacado un programa y ha pedido licencia al Congreso. Pero resulta que las cosas no le han salido muy bien, porque precisamente el APRA, Mulder, ya está preparando ahí una denuncia constitucional. Alistan denuncia contra Jara en Comisión de Ética. Parlamentarios, dice, de distintas bancadas consideran que al solicitar licencia nacionalista incurrió en una falta, pues abandonó su función para conducir un espacio televisivo. Vamos a ver cómo sale de esta doña Ana Jara, ¿no es cierto?, que es una política muy locuaz, una política que sabe decir las cosas con mucha precisión, pero vamos a ver aquí cómo se desenvuelve y qué respuestas y cómo va a dar una explicación frente a un hecho que efectivamente, ¿no es cierto?, se podría catalogar como que ella abandona su labor de congresista por un programa de televisión. Y han habido, dicen otros congresistas, que han hecho lo mismo. Pero ella, claro, está hablando de que este es un programa en hora de la noche grabado. De repente no es tan grave lo que ha hecho, ¿no es cierto?, porque ya hay otros congresistas que han tenido también programas grabados también, otros en directo, pero que estaba al margen de su función, ¿no?, porque han cumplido con su tarea como parlamentarios y a partir de las 6 o 7 de la noche están pues ellos en libertad.
¿no es cierto?, de poder hacer cualquier cosa, de manera que aquí hay una situación que tendría que aclararse. Dice Ana Jara, dice, enfrenta su momento más delicado, 2 semanas después de ser censurada por el Congreso de la República a las investigaciones judiciales y fiscales que hoy enfrenta por el caso Dinelix y la presunta compra injustificada de más de 8 millones de pañales, que sumaría ahora un proceso en el que corre el riesgo de ser denunciada por cometer faltas, ¿no es cierto?, a la ética. Este es un tema, cuando se habla de ética, se habla en todo caso de la Comisión de Ética. Ahí está el parlamentario Lay, que tendrá que determinar todo esto, tendrá que convocar a los miembros de la comisión y poner, ¿no es cierto?, en el tapete el tema de Ana Jara y ver si efectivamente constituye, ¿no es cierto?, una falta ética. Pues ya veremos el momento en que ella se vaya a defender. No nos parece en extremo una falta tan grave, ¿no?, porque ella ha grabado hasta donde se saben los programas y el canal se ha comprometido seguramente en una hora determinada. Por último, si es grabado, no tendría nada que ver que se pase en cualquier hora, incluso a la hora que esté funcionando el Congreso, porque ella ha grabado. Pero lo cierto es, el tema está en pedir justamente una licencia para grabar programas periodísticos. Ahí está el asunto, pedir licencia. O sea, apartarse de su labor de congresista, de asistir a sus reuniones de comisiones y a las propias asambleas del Congreso. Allí está el problema. Vamos a ver en qué acaba. Dice que no se ha iniciado investigación contra Jara en ética. Y por cierto, dice, tú, Gastañaduy, caíste en garra de la comisión y fuiste absuelto, dice Juan Díaz Dios, que es legislador de Fuerza Popular, de los fujimoristas. En cuyo caso, este es un tema, amigos, que hará que verlo con tranquilidad, pero volviendo al punto, al meollo del asunto, aquí hay pues un conflicto, sin duda, entre 2 congresistas que estuvieron aliadas en determinado momento para respaldarse políticamente. Pero aquí, como le ha sacado en cara Ana Jara a Omonte, le ha dicho que cómo era posible que estando en el Congreso de la República, habiendo trabajado juntos, habiendo formado parte del gabinete Omonte, haya votado en contra, o sea, a favor de la censura de Ana Jara. Pues esto aparentemente, como se recibe, no está bien. Usted puede también pensar lo mismo, pero sabe Dios qué entreveros, qué cosas habrá internamente en política que no se saben, que no trascienden. Pero aparentemente, yo digo aparentemente, el hecho de que, habiendo sido una socia, ¿no es cierto?, haya votado en contra o a favor de la censura. Eso es lo que le incomoda sin duda a Ana Jara, que una congresista que estuvo con ella en el gabinete haya dado un voto en contra y a favor, en este caso, de la censura. Pero en fin, son matices que se dan en política. Habrá que preguntarle a la congresista Monte qué pasó, qué ocurrió, por qué se inclinó a favor de la censura contra Ana Jara. Habrá que conocer alguna razón. Seguramente que tiene algún fundamento, seguramente que sabrá defenderse, pero sin duda que aquí hay una situación, en primer lugar, anómala, porque si se tiene, ¿no es cierto?, una alianza entre Gana Perú, y en este caso Omonte es del partido del expresidente Toledo, de Perú Posible, no cabe pues votar en contra, porque la norma, la directiva ha sido respaldarla a la congresista, y ella votó en contra. Entonces, allí hubo un dirigente justamente de los toledistas que salió en la televisión para decir que se van a reunir para darle una sanción ejemplar a Omonte, pero hasta ahora no hay nada, no se sabe, ¿no? Vamos a ver en qué queda el asunto, pero lo más probable es también que Omonte no la tenga muy fácil. Es probable que en algún momento se vaya a hacer una convocatoria a los congresistas toledistas para ver el caso de Omonte, que por qué razón votó en contra. Que yo recuerde, amigos, en política, diciendo haber sido un congresista, o quiero decir un cronista parlamentario de muchos años, yo nunca he visto ese tipo de tropiezos. Allí, a la hora que hay una alianza, a la hora que los partidos reafirman su postura, el voto es íntegro, nadie se sale por la tangente, y aquel que se sale termina mal.
Nunca ha ocurrido eso. Es la primera vez que yo encuentro acá salvo que por alguna circunstancia, alguna razón, uno puede decir yo me voy a abstener, que eso sí es válido, que son las alternativas de un congresista, pero que se conversa antes. Ahora, que muchas veces no hay cómo saberlo tampoco, porque alguien, ¿no es cierto?, se abstiene y según las normas del Congreso, creo que en algún momento había una abstención en silencio, o sea que uno podía abstener si no pasaba nada, pero creo que han modificado las cosas y hoy por hoy es público, o sea que aquel que se abstiene dice yo me abstengo, ¿no es cierto? Pero en fin, las normas del Congreso cada cierto tiempo, entiendo, van variando, van cambiando, pero lo cierto es de que aquí hay una situación que me parece que va a ser un poco difícil que la congresista Omonte quede bien librada. Creo que de todas maneras va a haber allí una sanción de 90 días, 120 días, en fin, es probable que ocurra todo eso, porque todavía el partido cuyo representante de Perú Posible anunció que se iba a hacer una convocatoria en su momento de toda la directiva de Perú Posible para ver el caso de Omonte y sancionarla, por supuesto sancionarla, porque efectivamente, como le reitero, nunca ha habido eso. A la hora de que se ponen de acuerdo en bloque, todo el mundo vota en bloque, pato, gallareta, como se dice, pero lo cierto es de que allí el voto no se tuerce para nada, y este es un caso que es más clamoroso, porque Omonte ha trabajado con Ana Jara, ha sido su ministra, de manera que es más grave la situación. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Qué puede haber pasado? Algo muy grave ha ocurrido entre ellas dos, que bueno, hoy día ya no se pasan. Es bien grave entonces la situación. Habrá que esperar, habrá que ver en todo caso si los Perú Posibilistas siempre deciden ver el caso de Omonte, que yo creo que sobre todo tendrán que invitar a Omonte para que explique por qué razón adoptó esa postura, por qué razón, no obstante haber formulado un acuerdo unánime del partido para votar todos a favor, ¿no?, de la ex ministra y en contra de la censura, resulta que por ahí salió un voto. De manera que esta es una situación que habrá que esperar a ver qué pasa. Sin embargo, amigos, yo creo que Ana Jara ha dicho algo que hay que comentarlo, ¿no? Ella ha dicho que justamente el caso que está viviendo lo considera y lo califica como una persecución política. Y no debiera ser así, porque no es una persecución política el hecho que, ¿no es cierto?, que el Congreso determine si es que Ana Jara ha actuado bien o mal con relación a esta licencia que ha pedido justamente del Congreso de la República para dirigir un programa de televisión. De manera que habrá que esperar hasta qué punto ella tiene la razón sobre una persecución política, que no nos parece, porque creo que toda autoridad o toda persona que ha sido una autoridad tiene que ser investigada después, y no por eso vamos a decir, oiga, esta es una persecución política. Nada de eso, esta es una democracia, ese es un Estado de Derecho en donde todos los peruanos hemos concurrido para elegir a los gobernantes del Perú. En consecuencia, no cabe esas cosas de decir una persecución política. No es como hace 30, 40 años en donde habían dictaduras. Entonces, ahí sí la cosa cambiaba. Si a usted lo citaban, usted debía tener todo el temor del mundo, ¿no es cierto? Porque a cuánta gente citarían en las épocas de dictadura y nunca más volvían y nunca más se supo dónde están. Pero esta es una democracia. Aquí da usted un paso a la derecha o a la izquierda y se sabe que el paso lo ha dado por ahí. En consecuencia, yo creo que la ex primera ministra Ana Jara está en un proceso obviamente de nerviosismo también y de alta tensión, que esperemos que conforme pasen los días vaya serenándose, vaya calmándose, y que con juicio la comisión vea que no ha cometido una falta grave tampoco. El hecho de haber dirigido un programa de televisión no es como para darle una sanción, pues, ¿no? El APRE es el primero que ha saltado y ha dicho hay que sancionarla, porque eso no cabe, porque entonces también los congresistas podríamos pedir licencia para dirigir un programa de televisión, en buena hora que lo puedan hacer. No todos tienen esa facilidad, pues, porque Ana Jara es una mujer locuaz, es una mujer que tiene prontitud, esmero para decir las cosas, y eso es lo que ha pasado con ella, ¿no?, que ha solicitado un espacio. Ahora,
Lo que yo me preguntaba es si ella ha sacado un espacio, lo correcto sería que invitara a Omonte. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que podría ocurrir. Y parece que algunas fuerzas políticas han dicho lo mismo, que invite a Omonte, pues, ¿no es cierto? Pero parece que ella cumplió con los programas, ya los canceló, me da la impresión, y que ya están grabados y que serán presentados en algún momento. Así que en todo caso concluimos con este punto, amigos. Vamos a hacer un cuarto intermedio y ya después conversaremos con Christopher Medina, que se prepara ya para presentar, en todo caso, bueno, en este momento presentaremos entonces un recuento de algunas noticias. Él ha preparado un bloque bastante interesante, pero voy a pedirle que solamente presente unas 3 o 4 informaciones en este primer momento. Así que, Christopher Medina, tu público te escucha. Gracias, Humberto, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de GAN Televisión. En tu programa Plataforma Política vamos a informar las últimas noticias que está aconteciendo en el ámbito político. El ex secretario del Partido Aprista, Jorge Castillo, afirmó no conocer al prófugo Gerald Oropeza, aunque admitió que sí conoció a su padre, Américo Oropeza, y a su madre, de quien dijo haber sido donde vivía. Yo he conocido al padre, a Américo Oropeza, como su madre. Entiendo que la viuda sigue viviendo en un asentamiento humano en Canto Grande, la pueden ubicar e identificar, declaró Jorge del Castillo. Sin embargo, él también, el ex primer ministro, remarcó que no conoce a Gerard Oropeza y que nadie en el Partido Aprista sabe el presunto implicado en narcotráfico. Por otro lado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, inició una reunión de trabajo con los titulares de las organismos del sistema de administración de justicia, entre lo que está el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. La cita se realiza en el marco del diálogo que impulsa el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que representante de la fuerza política del país y organizaciones sociales. En un inicio, el primer ministro tenía previsto asistir en esta cita, pero confirmó que finalmente Pedro Cateriano no formará parte de esta reunión. Más información: la prima de Nadia Heredia, Rosa Heredia Mendoza, asistió hoy en el Congreso al haber sido invitada por la comisión investigadora de lo presunto delito de Martín Belaún del Ocio. Lo inusual fue que ella recibió resguardo de la seguridad oficial del Parlamento a su llegada y su salida del Poder Legislativo. De acuerdo a las imágenes, se ve que Rosa Heredia, también esposa del congresista Santiago, fue resguardada a su ingreso y salida del Congreso por al menos 7 efectivos de seguridad oficiales. Cuando se le consultó a uno de ellos el motivo del resguardo, guardó silencio. Y por último, más información en Plataforma Política. El expresidente Alan García se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobara 3 informes de la mega comisión que investigó su segunda gestión, y manifestó que agradecimiento por aprobar el informe referido del caso de balance patrimonial, que concluye que él no incurrió en este acto. Gracias al Congreso por aprobar caso de Alan García, no existe desbalance patrimonial, gastos están cubiertos por sus ingresos, escribió el líder aprista refiriéndose al informe de la mega comisión. Asimismo, Alan García junto un pronunciamiento en el que remarca dicha posición. Después de 3 años y medio, el Parlamento ha concluido que en el caso de Alan García no existe desbalance patrimonial ni enriquecimiento ilícito y que sus gastos han sido cubiertos por sus ingresos sustentados en sus declaraciones juradas. Volvemos en cualquier momento con más información, con más noticias aquí en Plataforma Política en GAN Televisión. Adelante, Humberto. Bien, muchas gracias por esta información. Bueno, amigos, hagamos un intermedio ahora. Vamos a descansar unos instantes y luego pasamos a continuar con otros temas aquí en Plataforma Política. Permiso, amigos.